vamos a meternos de lleno en uno de los mayores desafíos de salud pública de nuestro tiempo, la diabetes. Y para entender a fondo esta condición tan compleja, vamos a usar como base la Guía Clínica 2023 de SAMFIC. Ok, para que nos demos una idea de qué tan grande es esto, empecemos con una pregunta clave. ¿De qué tamaño es realmente esta epidemia? Y la respuesta, bueno, la cifra es de verdad impresionante. Estamos hablando de más de 536 millones de personas. Y ojo, no es solo una estadística. Detrás de ese número hay vidas, hay familias y sistemas de salud que están, la verdad, bajo una presión tremenda en todo el mundo. Muy bien, para ir desglosando todo esto, lo organizamos en 4 secciones. Primero, vamos a ver la escala de la diabetes. Luego, nos metemos en los datos a nivel global. Después, hablaremos de las complicaciones de salud, que son bastante serias. Y cerraremos con el papel fundamental de la atención primaria. Listo. Empecemos entonces con la escala del problema y por qué se le conoce como una epidemia silenciosa. A ver, para estar todos en la misma página, ¿qué es exactamente la diabetes mellitus? Es una enfermedad crónica donde el cuerpo simplemente no puede manejar bien el azúcar en la sangre. Esos niveles de azúcar se quedan muy altos. A esto se le llama hiperglucemia. Y es ese exceso de azúcar lo que, con el tiempo, empieza a causar un montón de daño. Pero lo que de verdad preocupa es que esto no se detiene. Para nada. Las proyecciones indican que para el 2045 el número podría saltar a más de 783 millones. O sea, estamos hablando de un aumento de casi 250 millones de casos en solo un par de décadas. Esto nos grita que la urgencia de actuar es ahora mismo. Y aquí viene el porqué del apodo de epidemia silenciosa. Es que, fíjense, casi la mitad de los adultos que tienen diabetes no lo saben. Así como suena, el 44.7% no está diagnosticado, porque muchas veces los primeros síntomas son súper leves o ni siquiera aparecen. Así que la gente sigue con su vida sin tener idea del riesgo que corre. Y claro, esto retrasa el tratamiento y dispara el peligro de complicaciones graves. Ok, ya vimos la escala global. Ahora hagamos un zoom. Vamos a ver cómo se distribuye esto geográficamente, para entender mejor el problema en diferentes regiones y países. Si vemos el mapa, salta a la vista que esto no afecta a todo el mundo por igual. Hay zonas, como vemos aquí en Norteamérica, Oriente Medio y Asia, que son verdaderos puntos calientes. Esto nos dice que hay una mezcla de factores regionales, genéticos y de estilo de vida que influyen muchísimo. Y si nos acercamos todavía más, por ejemplo, a la Unión Europea, la cosa sigue siendo súper variada. Fíjense, Irlanda anda por debajo del 4%, pero luego vemos a países como Portugal o Alemania que ya superan el 9%. Claramente, no hay una receta única que funcione para todos. Y hablando de casos específicos, miremos el de España. El dato es para prestarle mucha atención. Un 13.8% de prevalencia de diabetes tipo 2 en la población adulta. Esto, según el estudio Diabet.es, la coloca como la segunda más alta de Europa. Es un desafío de salud pública de primerísimo nivel para el país. Bueno, ya vimos los números, los mapas, las estadísticas, pero detrás de cada cifra hay una persona. Así que ahora vamos a dejar un poco los datos duros para entender el costo humano, el impacto real que tiene la diabetes en la vida de la gente. Y el costo es altísimo. Piensen en esto, 6.7 millones. Esa es la cantidad de muertes que se atribuyeron a la diabetes y sus complicaciones, solo en 2021. Para ponerlo en perspectiva, eso es más del 12% de todas las muertes en el mundo para la gente entre 20 y 79 años. Es una locura. Y si nos preguntamos de qué mueren principalmente los pacientes, la respuesta es clara: problemas del corazón. El infarto de miocardio es la causa número 1 de muerte en pacientes con diabetes tipo 2. Es responsable de entre el 50 y el 60% de las muertes. La conexión es directa y es letal. Ok, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cuál es el mecanismo? Todo se resume en daño a los vasos sanguíneos. Imaginen que el exceso de azúcar en la sangre es como algo que va corroyendo poco a poco todas las tuberías del cuerpo, tanto las grandes como las más chiquitas. Con el tiempo, ese daño constante provoca que fallen un montón de órganos. Y es que la diabetes es una enfermedad sistémica, o sea, que afecta a todo el cuerpo.
Ese daño en los vasos sanguíneos se traduce en complicaciones crónicas súper serias. Estamos hablando de problemas en los ojos que pueden llevar a la ceguera, daño en los riñones, daño en los nervios que a veces lleva a amputaciones y, claro, todo tipo de enfermedades cardiovasculares. Y por si fuera poco, escuchen esta cita. La diabetes aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad cerebrovascular de 2 a 4 veces. O sea, el riesgo se puede multiplicar hasta por 4. Es una advertencia súper clara de lo grave que es esto si no se maneja bien. El panorama es complicado, ¿no? Pero bueno, ya vimos la magnitud del problema, ahora hablemos de las soluciones. Y aquí es donde entra en juego una pieza que es fundamental, la atención primaria. Es la primera línea de defensa. A ver, para un problema tan grande, la respuesta del sistema de salud tiene que estar a la altura. Y aquí, la atención primaria no es solo la puerta de entrada al sistema. No, es mucho más. Es el eje, el centro que coordina todo para que la atención sea completa, accesible e integral. Y no es solo una idea, ¿eh? Hay una hoja de ruta muy clara. La atención primaria tiene una cartera de servicios súper bien definida. Fíjense. Se encargan de la prevención, de la detección temprana, de establecer el diagnóstico y crear un plan a la medida. Y muy importante, dan seguimiento constante para evitar que aparezcan las complicaciones. Es un enfoque que va un paso adelante. Este diagrama que vemos puede parecer un poco enredado, ¿verdad? Pero la idea detrás es súper simple, que nadie se quede por el camino. Lo que hace es organizar todo el recorrido de un paciente para que el paso entre su médico de cabecera, el hospital y otros servicios sea fluido y coordinado. Así se asegura que el cuidado nunca se interrumpa. Entonces, al final del día, ¿para qué sirve toda esta organización? El objetivo es muy claro: hacer más lento el avance de la enfermedad, manejar los síntomas y, lo más crucial, bajar al mínimo el riesgo de que aparezcan esas complicaciones tan graves de las que hablamos. Y con esta idea de un sistema organizado cerramos, pero la conversación apenas empieza. Porque aunque hay una estrategia, la realidad es que los casos siguen y siguen aumentando. Así que la pregunta que nos queda en el aire es: ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para integrar mejor la prevención, la tecnología y la educación para que, de una vez por todas, empecemos a ganarle la batalla a esta epidemia global?